Si Dios existe, y si es un Dios de amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Es incapaz de detenerlo? Este desafío lo suelen plantear ateos, agnósticos y también gente sincera que quiere entender. ¿Cómo puede un Dios amoroso permitir guerras que matan, mutilan y destruyen? ¿Por qué enfermedades, hambrunas y los tales desastres naturales? Algunos lo preguntan con soberbia como descartando a Dios. Otros miran la crueldad del mundo y se preguntan ¿por qué un Dios amoroso no detiene guerras, enfermedades, desastres naturales y la crueldad hacia mujeres y niños? En el programa de hoy le daré 3 razones por las que un Dios de amor permite el dolor y el sufrimiento. Sí, hay gran sufrimiento en todas partes, y quizás usted personalmente esté pasando por una dolorosa prueba, pero nuestro Creador es un Dios de amor. Acompáñenos, ya regreso para darle 3 razones por las que un Dios amoroso permite un sufrimiento tan grande en este planeta atribulado. Una cálida bienvenida de parte de todos aquí en el mundo de mañana, donde abordamos sin temor las preguntas difíciles y les damos la pura verdad desde las páginas de la Biblia. Los ateos y agnósticos creen tener el argumento perfecto contra la existencia de Dios cuando dicen ¿cómo puede haber un Dios de amor cuando hay niños abusados, mujeres violadas, gente que muere por gravísimas dolencias e inocentes desplazados y asesinados en guerras? Existen respuestas, y hoy les daré 3 de ellas, pero esta pregunta tiene 2 aspectos. Número 1, ¿existe Dios? Y número 2, si existe, ¿es Él realmente un Dios de amor? Por favor tenga paciencia al ver la cuestión de la existencia de Dios. Francamente, amigo, no es tan fácil como algunos lo hacen. Todo se reduce a esto. O el vasto universo y la vida en este planeta surgieron de la ciega casualidad, o es el resultado de un diseñador inteligente, o sea, Dios. Dejando la enorme cuestión de cómo surgió el universo, permítame llegar al quid de la cuestión de la vida misma. ¿Podría la vida surgir de materia sin vida, por azar? El evolucionista Bill Bryson aborda la imposibilidad de que la vida surja como resultado del azar cuando habla de las proteínas, componente básico de la vida celular. Como saben los entendidos, las proteínas están formadas por largas cadenas de aminoácidos conectados precisa y significativamente, similar a como las letras forman oraciones. No se pueden juntar vocales y consonantes al azar y formar oraciones significativas. Tampoco se pueden juntar aminoácidos al azar y formar proteínas funcionales. Como ejemplo, Bryson habla de la proteína más común en todos nosotros, el colágeno. Para producir colágeno es necesario disponer 1055 aminoácidos en secuencia correcta. Pero, y aquí viene un punto obvio pero crucial, no lo hacemos nosotros, se hace a sí mismo, espontáneamente, sin dirección, y aquí entran las improbabilidades. La posibilidad de que una molécula de secuencia 1055, como el colágeno, se autoensamble espontáneamente es francamente nula. Simplemente no va a suceder. ¡Qué increíble admisión! Pero el colágeno es solo una proteína necesaria para la vida. Como señala Bryson, nadie lo sabe realmente, pero puede haber hasta 1.000.000 de tipos de proteínas en el cuerpo humano, y cada una es un pequeño milagro. Según las leyes de probabilidad, las proteínas no deberían existir. Ahora, ¿por qué los llama pequeños milagros? ¿Y por qué no deberían existir? Bryson explica las leyes de la probabilidad y señala que las chances de que una proteína típica de 200 aminoácidos se autoensamble es de 1 en 10.260. Eso es un 1 seguido de 260 ceros. De lo cual Bryson afirma, esto en sí mismo es un número mayor que todos los átomos del universo. Piénselo. Esta es solo una proteína típica,
de la que puede haber hasta 1.000.000 de tipos diferentes en el cuerpo humano. Pero mi cita favorita de Bryson proviene de su libro El cuerpo, en el que explica: se podría reunir a todas las personas más inteligentes vivas ahora o que hayan existido, y dotarlas de la suma completa del conocimiento humano, y no podrían formar una sola célula viva, y mucho menos una réplica de Benedict Cumberbatch, un actor británico. ¿Quién es ahora el que cree en milagros? Los comentarios de Bryson reflejan los de Michael Denton, doctorado en bioquímica. A menudo escuchamos el término célula simple. Esto es lo que dice el bioquímico sobre la tal llamada célula simple. La complejidad del tipo de célula más simple conocida es tan grande que es imposible aceptar que algo así pudiera haber sido formado repentinamente por algún tipo de evento improbable y extraño. Semejante suceso sería indistinguible de un milagro. Él explica lo que muchos científicos están empezando a comprender y por qué los antiguos evolucionistas están cambiando de opinión. Aunque las células bacterianas son increíblemente pequeñas, cada una es una verdadera fábrica microminiaturizada que contiene miles de piezas brillantemente diseñadas de intricada maquinaria molecular, mucho más complicada que cualquier máquina construida por el hombre y totalmente sin paralelo en el mundo inerte. La evidencia de que la inteligencia, o sea Dios, sea la causa de la vida, es altamente convincente para cualquiera dispuesto a ver la realidad. ¿Por qué tenemos tal sufrimiento en el mundo? Si Dios es omnipotente, ¿por qué no puede o no quiere poner fin a todo el terrible sufrimiento que hay aquí en esta tierra? La respuesta no es que Dios no existe, no es que Él sea demasiado débil, y no es que a Él no le importe. No, Dios existe, Él es omnipotente, y Él realmente es un Dios de amor y compasión. Pero otra vez nos preguntamos, si tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que tengamos vida, ¿por qué permite la guerra, el secuestro de niños, mujeres violadas y la muerte a causa de enfermedades largas y dolorosas? Hagamos una pregunta relevante. ¿Vamos por la dirección equivocada al echarle la culpa a Dios? La respuesta es sí. Así que la primera razón del sufrimiento aquí en la tierra es, número 1, nos lo provocamos nosotros mismos. Considere esto. Los padres de un adolescente le dicen que no fume, ya que fumar puede causar cáncer pulmonar, oral, enfermedad cardíaca, enfisema y muchas otras aflicciones. Sus padres lo aman muchísimo y no quieren que se dañe, pero como ocurre con tantos adolescentes, él rechaza el amoroso consejo de sus padres y prefiere seguir a sus amigos y su propio criterio. Empieza a fumar, o más probablemente hoy a vapear. Por supuesto, él no cree que vaya a ser adicto, ni a sufrir las consecuencias que le advierten. No, él cree que es la excepción. Pero 35 años después sufre cáncer de pulmón y su vida, esperanzas y sueños se ven truncadas por una muerte larga y dolorosa. ¿De quién es la culpa? ¿De sus padres? No, hicieron todo lo razonablemente posible para evitar que adquiera el peligroso hábito. ¿Es la culpa de Dios? ¿Por qué culparlo cuando Dios le ordenó obedecer a sus padres? Y note esta advertencia adicional para todos, de no confiar en su propio corazón. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso es de Proverbios 14:12. Y la advertencia es tan importante que se repite en el capítulo 16, versículo 25. No podemos hacer el juicio racional de que es su propia culpa, aunque sus padres, Dios y el cirujano general y probablemente muchos otros le advirtieron. El placer inmediato era más importante que lo que podría suceder décadas después. Confiar en nuestra propia senda, en lo que parece correcto ante nuestros ojos y la miopía han sido el problema del hombre desde el principio. Pero el problema va más allá de eso. Cuando Dios creó al primer hombre y la primer mujer,
los colocó en un hermoso jardín lleno de frutas y verduras orgánicas, más deliciosas de lo que uno pueda imaginar. En este jardín plantó dos árboles especiales. Vemos esto en Génesis 2, versículo 9. Y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en el medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estos dos árboles eran simbólicos. Comer del árbol de la vida era elegir confiar en Dios para determinar el bien y el mal y vivir en consecuencia. Pero tomar del otro árbol fue un acto de rebelión contra el gobierno de Dios, simbolizado por elegir por sí mismo determinar el bien y el mal. No somos animales que actuamos según el instinto. Dios nos dio libre albedrío moral. Debemos tomar decisiones morales y su ley revela cuáles son las correctas y nos informa que hay consecuencias por nuestras decisiones. Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 nos dice: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí no había ambigüedad. Bendiciones y vida por un lado, maldiciones y muerte por el otro. ¿Por qué culpamos a Dios por las decisiones que tomamos libremente? Al igual que ocurre con un hijo adolescente rebelde, creemos que lo sabemos todo. Pensamos que Dios nos priva de algo bueno porque hay un placer temporal. Para el joven, la vanidad de ser aceptado y quedar bien ante los amigos parece valer la pena arriesgarse en algo que puede o no suceder en el futuro. Para cualquiera con mente objetiva, la culpa de nuestro dolor y sufrimiento es nuestra, no de Dios. Él nos hizo con libre albedrío moral y nos deja elegir. Pero la gente argumenta: un Dios omnipotente de amor debería detenerlo. Ahora consideremos cómo Dios nos impediría tomar malas decisiones y sufrir sus consecuencias. Dios tendría que quitar el libre albedrío moral y tendría que obligarnos a tomar decisiones correctas. Pero nuestros primeros ancestros dijeron al rebelarse contra Dios y tomar del árbol prohibido: Dios, no te metas en nuestros asuntos, no nos digas qué hacer, queremos hacer lo nuestro. Y si somos honestos, debemos admitir que no somos tan distintos. Sí, podemos racionalizar que somos diferentes, pero nos engañaríamos, como dijo Jeremías en el capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón, es decir, la mente del hombre, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Las guerras se libran entre naciones, entre vecinos e incluso en hogares entre maridos y esposas. Ya sea a causa de violencia doméstica o una nación en guerra contra otra, el resultado es dolor y aflicción. Cuando hay conflicto entre individuos o naciones, hay causas. Y una causa se revela en Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis. El deseo egoísta, la lujuria y la avaricia terminan en conflicto, pero en otro lugar aprendemos otra causa de conflicto: el orgullo humano. Note estos proverbios: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Proverbios 13:10. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbio 16:18. El hombre arrogante provoca rencillas, pero el que confía en el Señor prosperará. Proverbios 28:25. La naturaleza humana implica lujuria, avaricia, orgullo y deseo egoísta. Para decirlo de otro modo, queremos lo que queremos y descartamos la ley de Dios de amor por el prójimo. Como se explicó anteriormente, en lugar de culpar a Dios, la razón número uno es: nos lo provocamos nosotros mismos. Culpar a Dios es fácil, pero es un error. Muchas pruebas son resultado de nuestras propias acciones. ¿Cómo culpar a Dios por el cáncer de pulmón si rechazamos las advertencias?
Lo mismo pasa con las guerras, accidentes y lesiones. No culpe a Dios, la culpa es del ser humano, pero también hay otras razones para el sufrimiento. Número 2. Dios es un Padre amoroso que a veces nos castiga por nuestro bien. Dios no solo estableció consecuencias naturales por desobediencia, sino que también interviene para recordarnos cuando nos extraviamos. Esto se explica en Hebreos capítulo 12, comenzando en el versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios está mirando a largo plazo, ya sea como resultado de nuestra propia necedad, la de otros o la disciplina de Dios produce el carácter necesario para estar en la familia de Dios, como leemos en Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y esto me lleva a la razón más importante del sufrimiento humano. Número 3. Dios desea que vivamos para siempre en su reino como hijos suyos. La mayoría no tiene idea de por qué Dios nos creó. Para ellos estamos aquí para llenar la vida con el máximo de gozo, diversión y éxito posible antes de morir. Ven a esta vida como el postre y todo lo que viene después como el brócoli. Pocos entienden lo que está en juego, unos pocos años en esta tierra o la vida eterna. ¿Y qué clase de eternidad? La Biblia es clara. Escritura tras escritura hablan de que nos convertiremos en hijos de Dios. El apóstol Pablo incluso nos llama coherederos con Cristo. Vea el capítulo 8 de Romanos, versículos 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y ahora escuche, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este es el contexto en el que pone en perspectiva el sufrimiento temporal que acompaña a esta vida. Continuando en el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será librada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Compárelo con el refrán, sin dolor no hay ganancia. Esta existencia temporal con todas sus pruebas, por severas que sean, no es nada comparado con lo que depara el futuro para quienes aprenden a poner a Dios en primer lugar. Por eso Pablo también dijo, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Hay mucho sufrimiento en nuestro mundo, algunos intensos y largos, pero culpar a Dios es una equivocación. Él nos ha dado libre albedrío moral para tomar decisiones. Gran parte del dolor que sufrimos es el resultado de malas decisiones. A veces es la decisión de otros la que causa dolor, pero muchas veces es la nuestra. Parte del sufrimiento es el resultado directo de que Dios interviene como Padre amoroso para hacernos saber que estamos desviados. Él quiere que tengamos éxito. Él quiere que estemos en su reino.
Algunos años de dolor ahora pueden generar una recompensa mucho mayor, como dice el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Todo sufrimiento debe entenderse en el contexto de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Espero que haya disfrutado este video. Si lo encontró útil, asegúrese de obtener su guía de estudio gratuita Juan 3:16 en el enlace de la descripción o vaya a elmundodemañana.org. Aquí en El Mundo de Mañana queremos ayudarle a comprender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Asegúrese de darle me gusta, suscribirse y darle a la campana para no perderse otro video. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.